bienvenido a todos nuestros seguidores a esta plataforma Tribuna TV Podcast. Exhortarle a todos los seguidores que se suscriban a nuestro canal de YouTube, como siempre, Tribuna TV Podcast. Pueden observar todos los comentarios políticos del acontecer, tanto aquí en la República Dominicana como también a nivel internacional. Hoy está con nosotros un querido hermano de años que es un lujo cada vez que estás aquí en esta plataforma. Janel Ferrera. Gracias, hermano querido, para mí un placer. La gente siempre me pide, ¿cuándo vuelves donde Giovanni? Parece que le gusta la dinámica. Y yo le he dicho a algunas amistades, Giovanni y yo tenemos ya 2 décadas siendo amigos, entonces pienso que en el preámbulo del respeto, entonces se da una buena dinámica de comunicación. Pero siempre que tú me invitas y que mi agenda me lo permite, para mí es un privilegio estar aquí. Además, esta es mi casa, RNN. Aquí tengo yo las puertas abiertas. No sé cómo no he sacado un programa de geopolítica contemporánea. Cualquier momento podemos hablar de eso. Janel, ¿cuál será el destino de Venezuela? Mira, Venezuela tiene una situación muy compleja, pero antes de yo entrar en el tema de Venezuela, me gustaría aprovechar el introito de este espacio, que lo ve toda la República Dominicana, para hacerle llegar un saludo especial al mayor general Otaño Jiménez, quien es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Fuerzas Armadas, la COPINFA, que me recibió en esta semana junto al contraalmirante Morales, quien es el secretario general de ese Consejo de Administración, y que me convocaron para algo muy especial, y realmente me llena de mucha alegría de que personas de ese nivel tengan la visión y sobre todo el tacto que tienen esos altos oficiales dominicanos. Me llamaron para hablarme de la cooperativa y para hacerme llegar una donación de utilería escolar para niños de escasos recursos. Ellos tienen como dinámica esas donaciones para los hijos de los militares, que siempre, imagínate, todos los años necesitan mochilas nuevas, cuadernos nuevos, y por qué no hacer esa vinculación con la sociedad civil, en el buen sentido de la palabra, llamándole civil a aquellos que no forman parte de las Fuerzas Armadas. También a uno de los miembros de la cooperativa, al vicealmirante José Roberto Muñoz Monción, que también estuvo presente en la reunión. Y yo realmente felicito porque es una institución que le está dando un buen servicio a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo está garantizando el liderazgo de un hombre que tiene una visión amplia y sobre todo humana. Así que al mayor general Otaño Jiménez, para él y toda su familia, desde este espacio le damos las más sinceras felicitaciones por su labor. Así es, estimado hermano, me siento muy contento por ese reconocimiento que tú te has ganado a través de los años, Sí, por tu ejercicio. claro, y te decía, de hecho, te traje una pequeña muestra de una de las mochilas que dona la institución, la cooperativa. Yo pienso que el respeto no se gana a través de finanzas económicas, ni de posiciones, ni nada de eso, sino de trayectoria. Tú puedes ocupar una función privada o pública y la gente te va a dar respeto según cómo tú te comportes. De hecho, nosotros tenemos una desgracia en la sociedad dominicana de que la mayoría de los reconocimientos públicos son al cargo y no al hombre. Increíble. O sea, tú tienes un sector en el cual tú tienes mucho tiempo vinculado. Es más, tu colegio donde tú estudiaste, tu escuela. Y tu escuela no te hace el reconocimiento hasta que el Poder Ejecutivo te designa ministro tal, director tal, o eres diputado, o eres alcalde, o eres gerente de un banco, o eres jefe de la ONU. No. Se reconoce el cargo, no al hombre. Y nosotros hemos lidiado con esa mala práctica a través de muchos años. Por eso yo siempre he reconocido a aquellos que en una actividad pública reconocen el hombre y no el cargo. Janel, el destino de Venezuela. Momentos difíciles en ese país. Bueno, en Venezuela hay una situación dual. Una situación para los venezolanos que están dentro y una situación para los que desde fuera vemos el caos. Todo indica de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el nombre República Bolivariana de Venezuela se da después de la modificación constitucional que impulsa el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre que tuvo un vínculo muy cercano con la República Dominicana. Entonces, este proceso de cambio dentro de las estructuras políticas de Venezuela
ha provocado una crisis que ha señalado, según la Fiscalía del Departamento Sur de Estados Unidos, porque todo origina allí. La gente tiene que entender de que el proceso que hay en Venezuela no es un proceso político, es un proceso judicial. Son los tribunales norteamericanos que están acusando a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a Padrino López como parte de un cártel llamado el Cártel de los Soles. Soles en honor a las chavetas de los soles que tienen los uniformes de los jerarcas militares en Venezuela a partir del 1990. Entonces Estados Unidos ha movilizado una flota naval como nunca antes había desplazado en el Caribe, en toda su historia. Ni siquiera el desembarco de Panamá. Estamos hablando de que en principio un submarino a propulsión nuclear, no de armas nucleares, llamado Newport News, un crucero llamado Lake Erie, que viene del Pacífico, pasa por el canal de Panamá y se aposta en las aguas del Caribe. La capacidad de ese crucero es que puede incluso derribar hasta satélites que estén dándole servicio de cobertura al gobierno de Nicolás Maduro. También hay 3 destructores, el Cranbin, el Jason Doham, y hay 3 naves anfibias que en la dinámica militar norteamericana, las naves anfibias tipo San Antonio son la de segunda mayor importancia después de los portaaviones. Porque una nave anfibia tiene la capacidad de poder trasladar aviones tipo Harrier, por ejemplo, que despegan de forma vertical, más de 20 helicópteros, pero también lanchas de desembarco. Esos aparatos que usted ve que entran a las playas y que pueden entonces navegar en el agua y también cruzar dentro del área de la baja mar, ese tipo de naves anfibias son importantes para el desembarco de tropas en playas y para hacer esos asaltos. Yo no creo, Giovanni, que Estados Unidos esté pensando en hacer un desembarco a Venezuela, porque la cantidad de hombres no cuadra en una posición de esa magnitud, en una operación militar de esa magnitud. Estamos hablando que la fuerza de hombres de esas embarcaciones ronda entre 8.000 y 8.500 personas. Pero ¿qué sucede? En esta propia semana, en esta misma semana, Estados Unidos ha desplazado, aparte de la flotilla de aviones importantes, los F-35 a la isla de Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos. O sea, que dentro de la soberanía de Puerto Rico, las aguas, a través de ese estado ribereño, quien domina es Estados Unidos. Pero también ha llevado una serie de drones, una flotilla llamado MQ-9, que son los drones de mayor alcance letal que tiene Estados Unidos. Todo indica que habrá una operación en Venezuela. Lo que la gente no sabe es cuándo, cómo y dónde. Pero la inteligencia norteamericana, con estos barcos de última generación, saben todos los movimientos de esa cúpula militar de Venezuela, porque Venezuela hace tiempo que está infiltrada. No habría posibilidad de que Donald Trump movilizara las embarcaciones sin que a lo interno de Venezuela ya la inteligencia de Estados Unidos tenga ubicado los lugares donde están las armas, los lugares donde están las personas importantes y los lugares donde están las pistas de aterrizaje que supuestamente el Cártel de los Soles utiliza. Cuando la gente visualiza Cártel de los Soles, puede cometer el error de ubicarse en un cártel regular, como es el cártel de Sinaloa, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, el cártel del Golfo. No. ¿Cuál es la diferencia? El cártel de los Soles también mueve el transbordo de combustible en la alta mar. Y hay 2 países que tienen un bloqueo internacional que utilizan esa operación con mucha frecuencia, llamados Rusia y Venezuela. Entonces te explico. Cuando la Convemar hace la división, que empieza ese proceso de Naciones Unidas para la regulación de los mares, llamado la Convemar, dada en la región de Montego Bay, en Jamaica, en el año 1982. Yo pienso que tú no habías nacido cuando eso. Acabando de nacer. Acabando de nacer. Entonces, la Convemar establece de que hay 2 tipos de estados. Hay un estado ribereño y hay un estado sin litoral. El caso de Bolivia, por ejemplo, es un estado sin litoral. El caso de Paraguay es un estado sin litoral. Y si yo voy a hacer el ejemplo para que la gente de República Dominicana me entienda,
y aplatanar el concepto, San Cristóbal es una provincia ribereña, pero San Juan de la Maguana es sin litoral. Barahona es una provincia ribereña, pero Bauruco es sin litoral. La provincia de Santo Domingo es una provincia ribereña, pero Monteplata es sin litoral. Puerto Plata es una provincia ribereña, pero La Vega Real es sin litoral. Aquí siempre hubo un gran debate sobre santiagueros y capitaleños. Y los capitaleños le decían, ustedes no tienen malecón. A eso se refería. Si tú no tienes acceso al mar, eres un país sin litoral, y si tienes acceso al mar es ribereño. Entonces, en Venezuela, si tú te das cuenta por qué Estados Unidos cada vez que habla de los ataques a esas lanchas, supuestamente cargadas con sustancias controladas, ellos se enfocan en decir, la atacamos en la alta mar. ¿Por qué, Joan? ¿Por qué? Porque según la Convención del Mar, los estados, a partir de la línea base, que son las aguas interiores, las playas, imagínate la playa de Boca Chica, se determina una línea base cuando el estado no es archipelágico. A partir de la línea base, usted le suma 12 millas náuticas, 22 kilómetros, y ese es el mar territorial. En esos 22 kilómetros usted tiene soberanía plena sobre el paso de agua, los recursos vivos y no vivos. Incluso, si una embarcación internacional va a pasar por esos 22 kilómetros de soberanía, tiene que hacerlo a través de lo que se llama en la navegación marítima el paso amigable. ¿Qué es el paso amigable? Es un paso rápido, sin pesca, sin investigación y sin interrupción. O sea, un paso rápido. Es un paso amigable. Pero después del mar territorial hay 12 millas más, estamos hablando de 44 kilómetros, que es la zona contigua. Ahí, en esta zona, el Estado tiene soberanía también, pero tiene otros componentes importantes de la Convención del Mar. Luego de la zona contigua viene la zona económica exclusiva, que son hasta 200 millas. Y a partir de allí viene la plataforma continental y finalmente la alta mar. La alta mar tiene una parte singular, y es que la alta mar no es de nadie y a la vez es de todos. O sea, los recursos que un estado, una potencia, pueda descubrir en la alta mar, pueden ser explotados siempre y cuando tenga las capacidades de esa extracción. Pero regularmente, la mayoría de las áreas protegidas en el mundo dentro de la alta mar han sido cuestiones de debate en los principales estamentos de las convenciones del mar, porque lamentablemente, por ejemplo, Estados Unidos, que fue promotor en principio de la Convemar, no es un país signatario de esa convención. Estados Unidos no es signatario de la Convención del Mar. Nosotros sí, República Dominicana. De hecho, en días pasados tuvimos un gran debate sobre una frontera marítima que la República Dominicana definió con el Reino de los Países Bajos a través de los estados especiales o anómalos llamados Curazao. ¿Recuerda? Sí. Que había un conflicto, que si nosotros cedimos soberanía, que no. La realidad es que esa división marítima nosotros la hicimos a través de un proceso moderno que se llama el sistema de GPS, tomando como punto de partido la equidistancia de los estados. O sea, usted tiene hasta 200 millas de zona económica exclusiva, pero es siempre y cuando la parte de aquel lado tenga eso disponible. O sea, si nosotros tenemos 600 kilómetros que nos separan, tu zona económica exclusiva son 200 y la mía también, y sobra todavía 200 millas en el medio. Pero si nuestra zona económica exclusiva entre ambos estados son 300, imagínate 300 millas náuticas, tú no puedes adjudicarse de forma unilateral 200 millas, porque me va a dejar 100 a mí, sino que se busca un punto de equidistancia, tú te quedas con 150 y yo con 150, marcando siempre el paso de la alta mar. Esas embarcaciones de Venezuela ha provocado el cerco marítimo y militar de Estados Unidos, algo que nadie ha mencionado en Cuba. ¿Cuál? El apagón eléctrico de Cuba. ¿Por qué? Porque gran parte de las plantas importantes de Cuba prendían con ese fuel oil que le enviaba a Venezuela de forma clandestina, sin pasar por el registro. Por eso la caída de Venezuela representa la caída de Cuba
y la debilidad de Nicaragua. Porque Venezuela, independientemente de su crisis, de que el pueblo sigue bachaqueando, de que la población allí sigue normal con el naguará, haciendo las colas, las filas, todo eso, la realidad es que Venezuela sigue siendo una potencia económica para los países aliados. Porque hay un hilo transversal en todos los estados que es la energía. Y Venezuela tiene mucho petróleo y muchos sistemas energéticos. Como la mayoría de las refinerías en Venezuela son creación norteamericana y Estados Unidos tiene un bloqueo de 25 o 26 años, esas refinerías están obsoletas la mayoría, sin funcionamientos. De hecho, hay muchos enclaves, es una unidad dentro de la refinería donde se hace la separación de los gases y los diferentes componentes de los combustibles. Y lamentablemente Venezuela ha tenido que hacer una permuta con Irán, darle petróleo para que Irán le envíe para atrás combustible, por cierto, de muy mala calidad. La mayoría de los mecánicos en Venezuela se han hecho expertos en reparación de bombas y inyectores y en limpieza del sistema de combustible. Wow. Porque prácticamente solamente dura un año los inyectores en cualquier vehículo en Venezuela, de la calidad tan pésima que tienen los combustibles en Venezuela. El salario mínimo de los pensionados en Venezuela disminuyó a 60 centavos de dólar. Dios. Hace 2 semanas estaban en $1, hace una semana en 80 centavos, va por 60 centavos. O sea, que un pensionado con maestría, con doctorado en Venezuela, está devengando aproximadamente 33 pesos dominicanos. Increíble. Entonces, esa crisis sumada a ese cerco y sobre todo a esa posición, 50 millones Nicolás Maduro, 25 millones Diosdado Cabello y 15 millones Padrino López. Esa suma de dinero va a provocar, lo que a mi entender sucederá, es la revolución de la traición interna en el Estado de Venezuela. Increíble. Vamos a ir, estimado Janel, a una pequeña pausa y vamos a retornar con otros tópicos importantes porque el pueblo dominicano tiene que saber lo que está pasando a nivel internacional, porque muchas veces estamos muy enfocados en lo que está pasando aquí, Janel, y muchas de esas situaciones impactan de manera directa a la República Dominicana. Así es. Gracias, hermano. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Bienvenido a todos nuestros seguidores a esta plataforma Tribuna TV Podcast. Exhortarle a todos nuestros seguidores que se suscriban en este canal de YouTube. Hoy está con nosotros un querido amigo de años que siempre no duda de decir: Giovanni, soy un colaborador irrevocable de esta plataforma. ¿Cómo estás, Janel? Siempre agradecido, para mí un placer. Ustedes dos grandes amigos. Y sobre todo felicitarte porque lo que tú estás haciendo aquí o lo que ustedes están haciendo es importante para ese arcoíris de la comunicación dominicana. Ustedes representan, y no lo digo, un segmento importante de la sociedad dominicana, porque un segmento amplio está en dembow, muecadán, lavado de activos, socialité, y ustedes se van por el camino largo de la vida, pero yo les garantizo que al final vendrán la luz. Son pocos los jóvenes que yo lo puedo ubicar donde lo ubico a ustedes dos, muchachos decentes, jóvenes, con un léxico adecuado. Señores, si uno se mete en algunos barrios dominicanos, sin importar que sea de clase alta, baja, media, hay gente que tú tienes que tener un diccionario para entenderlo. Que te habla con una jerga difícil. Dame la luz, dime qué es lo que. Entonces, ¿qué pasa? La amplificación de los grandes íconos artísticos y deportivos del país, entonces no ayudan. Porque lo que hacen es que amplifican esa descomposición del vocabulario que le dio origen a la sociedad dominicana. Muy reconfortante, Janel, tus palabras. ¿Qué te digo? Tú vienes manteniendo un trabajo sostenido en el tiempo, que la gente conoce tu cara, le gusta tu voz, y venir esa ponderación positiva que tú haces sobre el trabajo que venimos haciendo en esta tribuna, Giovanni, un humilde servidor, es reconfortante. Porque, como bien señalas, la ecología mental que tiene la gente, los jóvenes, nuestra sociedad, bueno, ahí está la Casa de los Foques, que es una mirada de cómo la gente está pensando, de cómo la gente se relaciona con el contenido y lo que la gente consume realmente. Entonces ahí está. No, y no es un cumplido, reitero, yo le digo a mis amigos y a los que no son mis amigos, abracen a Duarte. El que no abrace a Duarte estará
como barco en alta mar sin rumbo. Janel, cuando observamos la situación de Nepal, jóvenes que oscilan, nacieron en el 1997 al 2012. Cuando nosotros observamos esas imágenes, yo me siento así, digo, Dios mío, ¿por qué no tenemos jóvenes así en República Dominicana? Sí la tenemos. Tenemos los mismos jóvenes. La generación Z en todos los estados tiene esa situación. Nepal es un país especial. Nepal tiene muchas características singulares. Por ejemplo, si nosotros averiguamos cuáles son las condiciones de Nepal dentro de este territorio. Lo primero es que Nepal, nosotros que en el segmento anterior estuvimos hablando de lo que es un estado sin litoral. Nepal es un estado sin litoral, o sea, Nepal no tiene acceso al mar. Ahora, ¿qué sucede con Nepal? Nepal tiene 147,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Pero en Nepal se encuentra la montaña más alta del mundo. Es de Nepal el monte Everest, en esas cordilleras del Himalaya. Nepal al norte hace frontera con una civilización, no un país, llamado China. Al este, al oeste y al sur hace también frontera con otra civilización, que es la India. El 80% de los ciudadanos que viven en Nepal, estamos hablando de aproximadamente, Giovanni, 30 millones de ciudadanos, practican la religión del hinduismo. Un 8% el budismo y aproximadamente un 2% el cristianismo. El otro porcentaje se divide en diferentes religiones prácticamente de carácter cultural de esa región. Es una población, cuando nosotros vemos en la mayoría de las películas de Hollywood, donde hay, por ejemplo, templos con monos budistas, es a esa región de Nepal que se refiere. Esos monjes que están en las montañas, que duran años aislados, es en Nepal que se refiere. O sea, cuando nosotros vemos la película de Hollywood que presenta esos grandes templos dedicados al concepto de la meditación humana, es en Nepal. Entonces, ¿qué pasó en Nepal? Que esa generación terminó realizando lo que yo denominé en un artículo el estallido de la olla de presión. Cuando tú empiezas a prohibirle situaciones a la juventud que no tiene otro mecanismo de comunicación y lo vas replegando a un rincón, lo vas replegando a un rincón, lo vas replegando a un rincón, entonces llega un momento donde esa posición explota. Y el estallido de la juventud no solamente se dieron en manifestaciones, porque en Nepal en principio hay más de 20 muertos. El gobierno de Nepal, que es prácticamente el que inicia la situación de caos, mató a más de 20 jóvenes. O sea, empezó a utilizar balas vivas para contener una protesta por la prohibición de redes sociales, incluyendo la de mayor vistas dentro de esa sociedad, como era TikTok, Instagram y YouTube. Pero hay un alcalde en la capital de Nepal, Belendra Shah, que tiene 35 años de edad. Él se visualiza como el relevo político de la crisis de Nepal. ¿Por qué? Porque el alcalde de la capital de Nepal es un rapero que a partir del año 2012, a través de la protesta musical, el rap, para los muchachos jóvenes de la República Dominicana, el rap fuera de la República Dominicana es un ritmo de protesta. El rap siempre ha sido un género musical de protestas. Aunque ahora hay tutoriales de narcotráfico a través de la música, pero el rap era un mecanismo de protesta. Protesta social. Sí, el rap es protesta social. Entonces, él hacía rap y tiene 35 años, pero él está prácticamente montado encima de la ola popular dentro de la juventud Z de Nepal. Lo que indica que, siendo el alcalde de la capital, Katmandú, él podría convertirse en el futuro no muy lejano en la salida política a ese establecimiento de Nepal. ¿Qué pasó en Nepal finalmente? Bueno, que los jóvenes terminaron destituyendo al gobierno, el gobierno renuncia,
los ministros renuncian, hay una señora esposa de uno de los principales líderes que muere quemada, hay un ministro que lo tiran al río, hay otro ministro que prácticamente le dan una pela de correas, o sea, otro lo tiene que hacer una evacuación prácticamente en una mancuerna, en un helicóptero. Sí, yo lo vi. Y eso de la noche a la mañana impactó al mundo. ¿Por qué? Porque en gran parte del mundo, hoy la gente quiere un Nepal, pero no se atreve. O sea, la juventud de Venezuela, por ejemplo, se lo digo de corazón, que está trabajando, que está bachaqueando, que está echándole bola, como ellos dicen en el lenguaje popular venezolano, quisieran encontrar la fuerza de voluntad de Nepal. Lo que sucede que para que esas cosas ocurran en Latinoamérica, deben existir por lo menos 50 muertos en principio. Wow. Y nadie quiere aportar esos 50 muertos. Pero cuando los pueblos se ponen de acuerdo a través de una protesta callejera, es inevitable que los gobiernos puedan contener. No importa qué cantidad de balas vivas disparen. Cuando hay una decisión tomada, cuando no hay salida, cuando la muerte y la vida da lo mismo, entonces llega lo que es esa revolución. Por eso Cuba, Nicaragua y Venezuela le ha faltado la voluntad y el valor que tiene Nepal. Yo quiero interrumpirte ahí y puntualizar algo ya que tú eres un veterano en esto de la geopolítica. Y a mí siempre, yo soy de los que piensa que en política no hay puntadas sin hilos. Entonces, yo me pregunto, ¿no crees tú que detrás de todo ese movimiento que hubo en Nepal, hubieron poderes detrás? Porque yo lo digo porque yo vi en cierto momento que la marcha sobre Roma, por ejemplo, los militares a veces se hacen de la vista gorda en cosas. Entonces, cualquier movimiento social involucra hasta logística, muchas cosas. Entonces, ¿qué se movió? Hubo un grupo detrás que financió eso, porque, como tú bien señalas, las redes sociales se bloquearon, pero todo se transmitió por TikTok. Esa la dejaron abierta. Entonces, yo quiero que tú me agregues luz sobre eso. No, mira, en el caso de Nepal es un caso singular. En Nepal no hubo una planificación de un master plan detrás. En Nepal lo que hubo fue una sumatoria voluntaria de todo el pueblo a través de una causa. O sea, la gente estaba harta. Porque en Nepal, de cada 10 diligencias públicas que hay que hacer, más de la mitad hay que hacerla con cuña. Fresco. La gente se harta. La gente se harta. O sea, si yo voy a sacar la cédula dominicana y la mitad de la diligencia es porque tengo a alguien allá adentro. Si voy a sacar el pasaporte y la mitad es porque tengo a gente adentro. Si voy a comprar un ticket aéreo y para comprar el ticket aéreo porque tengo a gente adentro. Si voy a llenar el tanque de la gasolina y para llenar el tanque tiene que ser porque tengo un contacto dentro, la gente se harta un día. La gente se harta un día. Porque estos modelos de civilización, yo me río siempre porque la gente, los dominicanos y la gente de Occidente, pero sobre todo los dominicanos, entendemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Nosotros no somos el modelo mundial. Las decisiones del mundo no giran alrededor de nosotros. El béisbol no gira alrededor de los bates dominicanos. El voleibol no gira alrededor de la reina del Caribe. El mar no se mueve porque en las playas dominicanas hay oleaje. No, eso no es verdad. Nosotros somos parte del mundo. Pero a veces no entendemos el comportamiento de la geopolítica porque somos muy dados a entender de que todo gira porque yo pienso que es así. Nosotros tenemos una sociedad muy maleada referente a las protestas. Aquí sí siempre hay una mano oscura detrás de todas las marchas. Y la última marcha fue la marcha verde, la marcha amarilla, la marcha, todas esas marchas son arquitecturas muy perversas, por cierto, en contra de la verdadera sociedad dominicana. Porque cuando tú evalúas, ¿cuál fue la protesta para el 4% para la educación? ¿Qué color fue que utilizaron? Amarillo. Sí, amarillo, sí, amarillo. Amarillo, sí, fue la sombrilla. Sombrilla. Ese grupo que movilizó la sombrilla, ¿tú sabes para qué fue que se movilizó? Le digo, ¿para qué? Para secuestrar el 4% del PIB para ellos. Sí, con negocios. Con los malditos libros que hay que cambiarlo cada 2 años. Y los libros no sirven. Y nosotros aquí tenemos una situación, porque yo estudié con los mismos libros que estudió mi hermano, y yo estoy más formado que la mayoría de los niños de ahora. Y no es verdad que ese negocio de tomar los libros cada 2 años para enriquecer a un grupo va a venir a salvar la educación dominicana. Aquí sí hay problema. Aquí sí hay problema con eso. Entonces,
Yo no quiero irme a profundidad para no salirme de Nepal, pero aquí, por ejemplo, Janel, quiero nosotros decirte, tenemos que revisar algunas cosas. Janel, que muchos de esos libros ahora se van a imprimir fuera del país. Es una estocada que le está dando Luis Miguel Decán como ministro de Educación a los comerciantes aquí en República Dominicana. No, Giovanni, que no es Luis Miguel de Camps. ¿Quién es? No, es que ni siquiera es Luis La Abinader. plutocracia. No, es que si tú mira, si tú ubicas nombres y tú dices el ministro de Educación, el presidente de turno, el presidente del Congreso, estás equivocado. No, es que no es así. Es que aquí se mueven fuerzas invisibles que deciden. Y esa vaina de la educación, eso se va a terminar un día. Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de por lo menos una ocasión estar al frente de la cosa pública. Es que eso no se puede. Es que la educación no es un tema de negocio. Si hay algo que puede salvar una población completamente, la educación. Podríamos decir que son fuerzas exógenas, si cabría el término. No, son fuerzas locales, pero que no dan la cara. Ya. Lo que pasa es que aquí, y aquí eso se da mucho, eso se da mucho. Este país está repleta de gente que hace las cosas y se esconden. Yo fui en estos días, yo tuve una situación en el lugar donde juego softball, que fui prácticamente protagonista de una acción igual. De cómo una gente manipula a otro para hacer algo que tú no quieres y al final todo el mundo se limpia. Somos una sociedad perversa, repleta de canallas, que muchas veces lo único que procura es frenar el talento, porque hay otra cosa. Hay gente que le molesta la poca luz que tú tienes, porque la poca luz que tú tienes le refleja su gran oscuridad. Coño. Porque yo no tengo problema en que los libros álgebra de Baldor dicen que es cubana, por ejemplo, de un matemático cubano. Pero ese libro enseñó a mucha gente a pensar. Ciencias sociales de la República Dominicana, tú puedes modificarla cada 10 años, incluirle en el libro de texto de ciencias sociales o de historia o de geopolítica el acontecimiento que pasó en el 2001, el 11 de septiembre. Que ya ha pasado 24 años de eso. Tú puedes incorporarle los movimientos de las tensiones del Caribe dentro de 5 años. Tú puedes involucrar acontecimientos importantes como el movimiento de Nepal. Sí. Pero un libro de historia no puede modificarse cada 24 meses. Pero un libro de matemáticas no puede modificarse cada 24 meses. Nosotros no podemos hacer negocio con la educación. No es posible que un texto, escuchen bien, que un libro cueste 2,000 pesos dominicanos. Un libro que según ellos, los que tienen el negocio, después que mi hija o mi hijo lo utilice, yo tengo que botarlo, coño, porque hay que comprarle de nuevo a ellos su libro. 2100 y algo. Entonces, ¿tú crees que eso es justo? No, esa vaina no es justo. Y yo no sé por qué razón nosotros para cosas así no nos ponemos de acuerdo. Nosotros somos una sociedad escasamente unida. Aquí está dividido todo el mundo. Los partidos políticos, los primeros que están divididos. Dentro de los partidos políticos, de todos, hay más de 40 grupos. No 10 ni 5, más de 40 grupos. Un grupito pequeño. Bueno, pero tú calculas, por ejemplo. Los precandidatos. No, los precandidatos son grupos. Pero dentro de los precandidatos hay otros grupos. Tú te vas a un municipio en Santo Domingo Este. Por cada circunscripción hay más de 5 grupos diferentes que no se juntan. Es más, esto es tan profundo que aquí hay diputados que debajo de su estructura tienen 2 regidores. El diputado tiene 2 regidores. Y los 2 regidores son enemigos. Y trabajan los 2 para el mismo diputado. Entonces, Este país. yo quiero rescatar tus palabras, hermano. ¿Por qué quiero rescatar tus palabras? Hablabas de Nepal, de que muchas personas en la región quieren un Nepal. Y aquí en este país tú oyes muchas personas hablando lo mismo, que quieren un Nepal. Entonces, tú señalas que aquí somos un país poco unido, fue la palabra que usaste. Entonces, yo leyendo a Juan Bosch, él señala en varios de sus libros eso. Yo diría que aquí República Dominicana es contracíclica. Mientras en la región anda en un asunto, aquí como que eso llega tarde. Nosotros tenemos 25 años de delay, pero no es el Nepal de la lucha. Nosotros queremos el Nepal del resultado. Exacto. O sea, es como que la gente en tu familia te ve aquí sentado en este espacio. RNN, Canal 27. La gente quiere sentarse como tú te sientas,
Pero la gente no quiere ir a la universidad que tú fuiste, ni leer los libros que tú leíste, ni levantarte a la madrugada que tú te levantaste. La gente quiere el resultado, no el proceso. No el proceso. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve. Adelante, director. Bienvenido una vez más a su plataforma Tribuna TV Podcast. Exhortar a todos nuestros seguidores que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hoy está con nosotros un querido amigo, politólogo. Qué gran aporte. Estoy muy contento cada vez que tengo el privilegio de compartir con Janel Ferrera. Janel, quiero aprovecharte en sentido lato, en sentido amplio. Vamos a hablar de lo que está pasando Ucrania, Rusia y lo más reciente que fue la visita de Donald Trump al Reino Unido. Bueno, esa ha sido la noticia más importante del mundo, la visita del presidente de Estados Unidos al Reino Unido. Prácticamente se activaron los protocolos de la monarquía al más alto nivel en más de 100 años. Wow. O sea, de hecho, cuando las personas ven la recepción donde el Marine One aterriza en los jardines del castillo de Windsor y que el príncipe los recibe con su princesa consorte, entonces el presidente Donald Trump, muy bien vestido, con su esposa vestida de ocasión, se montan no en una limusina, no en una Range Rover, no en un Lamborghini, no, se monta en un carruaje. Wow. De caballos, que yo realmente quedé impactado porque al ver tantos caballos, yo me preguntaba, ¿y cuánta educación tienen esos animales? Porque las calles estaban limpias. Entonces, el rey y la reina reciben al presidente dentro del castillo de Windsor y le hacen los honores militares de estilo para recibir al presidente norteamericano. Y me llegó a la mente rápidamente, ¿cuánto cambia el mundo? Hace 1 año y pico Donald Trump era una persona odiada en Estados Unidos. Una bala por poco y lo mata. Grandes comunicadores del mundo dijeron, nunca llegará. Es un dinosaurio, es un perverso, es un de todo. Sí. Y hoy lo reciben en el palacio más importante de todos los castillos de todo el mundo. O sea, ese reinado de Inglaterra, del Reino Unido, todavía conserva esos detalles de la época medieval. Los caballeros con las espadas, reitero, las carretas a caballo. Y pasarlo por los jardines del castillo de Windsor. Y el presidente Donald Trump, que ha quedado impactado por esa recepción, ha dicho dentro de la prensa internacional que ha sido esta, escuchen bien, la distinción más grande que él ha tenido en toda su vida. Wow. Wow. Entonces, los lazos de amistad entre Estados Unidos y el Reino de Inglaterra, todo el mundo sabe de dónde se desprende Estados Unidos. ¿De dónde salen las 13 colonias? Así es. Es precisamente Estados Unidos, o mejor dicho, el Reino de Inglaterra, el Reino Unido, para Estados Unidos la madre patria. Fue de allí que salieron la mayoría de las 13 colonias que en la parte este se apostaron y entonces le dan origen a esa gran nación a partir del 1776, en el siglo XVIII. Entonces finalmente Estados Unidos logra tener ese acercamiento. El rey, yo pienso que el rey es un rey de tránsito. Todo indica que dentro de la monarquía, precisamente el príncipe que recibió al presidente Trump puede ser señalado como el próximo o uno de los próximos reyes de esa monarquía. Que no sé hasta qué punto todavía en la cultura, reitero, del mundo, las monarquías siguen teniendo aceptación en el pueblo. Yo pienso que allí cuando se hace esa evaluación de los pobladores del Reino Unido, todavía ellos mantienen esa devoción. Esa tradición. Sí, igual que en España, igual que en otros estados. ¿Pero qué tan fácticos serán esos poderes? Bueno, tiene que ver con la cultura. La cultura es más poderosa que la propia religión. Sí, es verdad. La cultura está por encima de la religión
porque la cultura es el ADN que le da continuidad a la conducta de los pueblos. Entonces ellos se sienten bien y de hecho nosotros desde el Caribe cuando vemos ese ritual tenemos que ser sinceros, nos impacta. De hecho la simbología de todo el poder todavía en los países de república democrática como nosotros somos, esa simbología del poder de orden cerrado, de llamar al presidente de la república con el preámbulo de excelentísimo señor presidente, todo eso son remanentes de las monarquías. Sí, es verdad. Eso viene de allá. Toda la parte de la formalidad de los estados es heredada del sistema monárquico de la humanidad. Viene de allí. Mira, ya que estamos hablando de Donald Trump y cada vez que se habla de algo en el mundo hay que hablar de Donald Trump, y creo que en todo, en los conflictos, en las soluciones. Entonces yo preguntaría, desde tu perspectiva como comunicador, consultor o geopolítico, ¿qué impacto tiene el liderazgo de la figura de Donald Trump en la política global y en las decisiones de estos países de nuestra isla? No, para el mundo, Donald Trump, en los programas que hicimos precisamente en este espacio, yo le decía en el pasado a Giovanni, y yo creo que a usted también, que la llegada de Donald Trump iba a darle un nuevo sazón a la geopolítica global. Yo lo recuerdo. Esa palabra está ahí. De hecho, hoy todo el mundo quiere estar cerca de Donald Trump. Independientemente que esté a favor o en contra, cuando muere el Papa Francisco, que hay un funeral de Estado, todos los presidentes querían estar cerca de Donald Trump. Y la mayoría de las reuniones, porque hay que decir que independientemente de que haya una situación de un funeral, la diplomacia siempre está activa. Y cualquier escenario internacional, sea una fiesta o un velorio, es propicia para que los cancilleres y los viceministros y los embajadores puedan organizar reuniones bilaterales con personas importantes. Pues déjame decirte que la mayor cantidad de empalme para reuniones bilaterales era precisamente con el presidente Donald Trump. Wow. Todo el mundo quería ver a Donald Trump. Donald Trump establece una política un poco difusa para los que no la entendían. Yo siempre supe que la guerra de aranceles no era una actividad económica, sino política. De poder. La guerra de aranceles es para dominar el poder de Estados Unidos referente a los socios comerciales. Por eso, Donald Trump, que tiene una balanza diferida respecto, por ejemplo, a los principales socios comerciales, Estados Unidos sigue siendo una de las naciones con mayor poder de compra y sobre todo con un componente importante en el comercio internacional. ¿Cuál es? La población norteamericana es una población de consumo compulsivo. El norteamericano necesita una camisa de estas y no se conforma con una, compra 4. Guarda 2 y se pone 2. Pero cuando viene el invierno, las 2 nuevas que tiene va y la dona en una tienda, porque esa no le sirve para la temporada que viene. Y por eso en esa economía horizontal hay tiendas importantes como el Army, como Goodwill, que tienen piezas que cuestan $200 y en una temporada muerta a ti te la dan en $10. Esa es la gran ventaja de Estados Unidos referente al comercio horizontal. Estados Unidos tiene la capacidad de darte un corte importante en un supermercado cualquiera, aunque tenga un supermercado de élite, y tanto el dueño de la empresa como el empleado pueden comer en el mismo restaurante. Entonces, una población que tenga esa parte horizontal del consumo, cualquier estado quiere colocar sus productos dentro de sus góndolas o sus anaqueles, porque es una población de un consumo amplio. Y además, independientemente de lo que la gente quiera decir en Latinoamérica, Estados Unidos es una nación organizada. Y tú te das cuenta cuando la primera vez tú te montas en el avión y vas a aterrizar en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en el aeropuerto de Atlanta, que es el mayor aeropuerto del mundo, o en el aeropuerto Fort Lauderdale, en la Florida, tú te das cuenta desde el aire, los cuadrantes, cómo esta gente organizaron las casas y cómo allí no hay una mirada difusa sobre la incorporación de calles y aceras. Estados Unidos parece que fue planificada por alguien mucho antes de que existiera. Sí. Eso no es tan sencillo de decirlo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Estados Unidos parece que es una ciudad que fue pensada mucho antes de que existiera.
aquí hay dos sectores en la capital de Santo Domingo. Dos sectores importantes de la circunscripción 1. Y esta historia yo la voy a decir porque casi nadie lo sabe. Que sus calles no coinciden. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque los dueños de los lotes eran enemigos. Y cuando le pidieron al topógrafo marcar las calles, una de las solicitudes que dijo uno fue que no coincida con él. Que no coincida mis calles con la de él. Y dos sectores importantes de la circunscripción 1, cerca del Enriquillo, sus calles no coinciden. Por eso tú ves que hay que hacer algunos desvíos. Porque sus calles no coinciden. Esos somos los dominicanos. Mira, siguiendo esa misma línea del poder de Estados Unidos, del poder de Donald Trump, hemos visto todo este asunto de la guerra. Y recientemente todo el mundo comienza a llamar a Israel genocida, etcétera. Este ataque a Qatar ha generado muchos comentarios. Incluso se habla de países de retirar apoyo a Israel. Estados Unidos creo que hizo bombita, si mal no recuerdo, pero veo que no pasa nada contra Israel. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que nadie acciona contra Israel. O simplemente cuando Estados Unidos se pone supuestamente guapo con Israel, es una treta. Mira, la diplomacia diferida está pidiéndole, porque a la gente tiene que dividir dos cosas, Giovanni. Una cosa es Israel y otra cosa es Benjamín Netanyahu. La gente tiene que separar el pueblo de Israel, herencia de Abraham, de David y de Jacob, con las decisiones de Benjamín Netanyahu. Porque no es verdad que esa intromisión en aquel octubre, con la fiesta del Shabbat, donde supuestamente Hamas entra al territorio de Israel, secuestra y mata a personas inocentes en un estadio, en un autódromo abandonado, en un aeropuerto abandonado, era motivo suficiente para la cantidad de personas muertas que hay en Gaza. O sea, la balanza no cuadra. Eso es lo que digo yo. La balanza no cuadra. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos tiene una posición dual y difusa respecto a Israel. Por un lado, el jefe del Departamento de Estado hace una visita en esta semana, y por otro lado, Estados Unidos indica a través del Departamento de Estado y de Política Comercial que posiblemente le coloque aranceles a Israel en respuesta a la matanza en Gaza. Pero la mayoría de los países en la Unión Europea han empezado a marcar distancia de Israel. La ONU ha declarado que en Gaza hay un genocidio. Y ojalá que el presidente de Turquía no fije una posición más dura, porque Turquía representa el segundo ejército de importancia de la OTAN en términos de componentes. Es Turquía. Y Turquía es un país que practica la religión musulmana, que está equidistante de Hamas, porque Hamas no solamente es, en la narrativa de Occidente, un grupo terrorista. Hamas es un partido político. En Palestina hay dos partidos políticos verdaderos, que es Hamas y Fatah. Uno es secular y otro es religioso. Me explico. Uno es como el PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, y el otro es un partido religioso que dice que hay que morir en la yihad, en el combate santo. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese combate con Hamas ha de provocar tantos muertos, niños inocentes, mujeres, y que las cámaras no mienten, porque uno ve cómo están masacrando en la Franja de Gaza. Eso da pena. Wow. Entonces, reitero, desde una visión religiosa, la mayoría de los que vivimos en América, que somos descendientes de esa tradición judeocristiana sefardí, estamos con el pueblo de Israel. Pero yo creo que el Israel de Abraham, de Jacob y de David no es Benjamín Netanyahu. Ese es lo que yo puedo observar desde mi humilde opinión. Yo pienso que Israel, el Israel de Dios, que sale desde Egipto hacia la tierra prometida por esa misma península que hoy da problema, que es el estrecho de Bab el Mandeb, el canal de Suez y toda esa región,
ese no es el pueblo de Dios, que está dirigido por Benjamín Netanyahu. Yo creo que en las acciones de Benjamín Netanyahu no están los componentes de las religiones abrahámicas en segunda composición. Es mi opinión, independientemente de lo que pase en el futuro. ¿Qué tanto tiene que ver el sionismo con esto? Bueno, que el movimiento sionista, todo el mundo sabe a raíz de qué sale. Y todo el mundo sabe que también el pueblo de Israel fue un pueblo sufrido, un pueblo que no tuvo territorio hasta estos días, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero eso es una cosa, porque el pueblo de Israel no solamente lo determina un espacio físico. ¿Qué es lo que determina un pueblo? ¿Por qué Israel se mantiene en el tiempo? Por la cultura. De hecho, Israel es el territorio por kilómetros cuadrados, es uno de los estados que tiene la mayor cantidad de premios Nobel en el mundo. Wow. Son inteligentes, suprainteligentes. Pero hay algo que a mí no me cuadra entre la matanza de Gaza y la segunda religión abrahámica del pueblo de Dios. Hay algo que no me cuadra. Y no puede ser que todo el mundo esté viendo lo mismo. Decía Sigmund Freud que la inteligencia necesita de la barbarie. Sí, pero no de esa barbarie. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve. Adelante, director. Amigos, continuamos en su programa Tribuna TV Podcast. Aquí estamos con Giovanni y con Janel. Señores, y queremos hablar, ya hemos hablado de todo, de política internacional, de geopolítica. Janel, quiero preguntarte sobre el panorama local. Recientemente la Fuerza del Pueblo celebró unas votaciones para elegir su comité político, diríamos. Dirección política es lo correcto. Entonces yo quisiera saber cómo tú ponderas ese proceso que vivió recientemente la Fuerza del Pueblo. Bueno, mira, de entrada yo quiero felicitar a los miembros de la Fuerza del Pueblo porque cada vez que un partido político hace una movilización de reestructuración interna, eso es aplaudido por todo que creemos en la democracia. Lo que a mí no me gustó de la Fuerza del Pueblo fue el resultado. No me gustó porque nosotros estamos apostando a una sociedad en valores de la juventud. La sociedad dominicana fue forjada por un grupo de jóvenes que tenían en promedio 25, 26 años. Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y todos los trinitarios, Benito González, todos. ¿Cómo es posible que un partido político en el 2025 haga una renovación interna de sus cuadros, de su más alta dirección, creo que para seleccionar una cuota de 10 miembros, y que no aparezca una sola persona menor a 50 años? Eso habla muy mal de la Fuerza del Pueblo y además gira alrededor del pensamiento anquilosado de una estructura que aparentemente está atrapada en el pasado. No hay posibilidad de tú tener políticas públicas pensando en el ayer. El mundo va por inteligencia artificial, por el Internet de las cosas. O sea, no es que esos viejos que estén allí no tengan el mérito, porque la edad no da la meritocracia. Tú no tienes facultades políticas porque eres joven y porque eres viejo. Pero debe haber un equilibrio. Nosotros no podemos tener siempre esa tendencia hacia un lado y hacia otro. Janel, pero supuestamente a muchos de esa dirección política lo señalaron de dedo porque ellos en el pasado tuvieron papeles preponderantes, hicieron cosas por Leonero, fueron fieles. No, pero el tema no va ahí. Porque de dedo nada, estoy aquí, de dedo nada. Y no se sabe si es de dedo o no, porque no se trata de dedo. No, pero yo estoy aquí, Janel. Pero que no se trata de dedo. No, pero yo quiero hablar, lo que ocurrió. ¿Tú participaste en la votación? Lo que ocurrió, yo soy un testigo de primera línea, lo que ocurrió en las elecciones de la dirección política de la Fuerza del Pueblo fue algo de cultura democrática. ¿Cómo? Los miembros de la dirección central, máximo organismo, según nuestros estatutos de la Fuerza del Pueblo, tuvieron la oportunidad de elegir la dirección política que ellos entendían que tenía que elegir. Y respecto al tema juventud, queremos decir que dentro de la organización política, dentro de la dirección política, hay gente joven. Ahí tenemos, por ejemplo, a Keila Reina, no llega a 50 años, que tú decías los 50 años. ¿La seleccionaron por voto? Ella fue seleccionada anteriormente. ¿Pero por voto? Por voto. No, pero la pregunta es, en la renovación de ahora,
que seleccionaron a 10 personas. Ahí tenemos a Juan Gómez, que va a estar. No, pero de los por 10 voto. que seleccionaron ahora, ninguno llega a 50 años. Eso es lo que yo me refiero. O sea, yo no estoy evaluando que no lleguen, la que pasan composición. de 50 años, Ninguno, lo que quiere ninguno decir. son menores a 50 años. Ninguno. Yo creo de los que 10. sí, que no, Juan ninguno. menor. Yo tengo el dato. Yo creo Yo que me Juan reuní hoy menor. con una persona de la alta dirección de ese partido y el gran reclamo fue ese. Ahora, te voy a decir algo también, porque a mí me Además, gusta ser nosotros justa, no podemos pero te seguir voy a por decir línea. algo. La gente no puede hablar, porque la juventud tiene que ganarse los espacios de dirección. No es verdad que alguien ahí en la Fuerza del Pueblo bajó de dedo a nadie. Eso no es verdad. Yo desmiento categóricamente Giovanni, cualquier mira, yo afirmación te en voy a esa decir dirección. algo. Y si el compañero Víctor Díaz Rúa fue elegido con su votación es porque los miembros de la dirección central en la Fuerza del Pueblo entienden que en procesos de campañas electorales, Víctor Díaz Rúa, el ingeniero Víctor Díaz Rúa, conocido por haber sido un ministro de Obra Pública que transformó a partir de esa institución la infraestructura en la República Dominicana, no es menos cierto que los miembros de la dirección central dijeron que necesitaban un Víctor Díaz Rúa en la dirección política, porque ese Víctor Díaz Rúa en campaña es aguerrido, en campaña es operativo, en campaña es estratégico y en campaña sabe hacer su política. Pero te Entonces, faltó lo tú último. no le puedes pedir, Pero te faltó tú lo no le último. puedes pedir a la Fuerza del Pueblo que no elija a los hombres y mujeres que entiende que de cara a las elecciones del 2028 y al futuro de esa organización política estarán preparados para librar la batalla. No, pero ese para discurso, librar la batalla. pero ese discurso está bien, Giovanni, y yo no me refiero a eso. Incluso yo te felicito porque lo que tú has dicho aquí es prácticamente un grito de guerra político y se te felicita, porque en tu condición política también tienes derecho a manifestarlo. Yo no me refiero a eso. A ti te faltó decir algo muy importante, ¿Qué me faltó? que tú el que salió en la Fuerza del Pueblo electo fue por cuarto. Eso no es verdad. Perdón, Yo lo desmiento pero categóricamente. espérate, independientemente de todos los méritos que tú dices que son reales, nadie en ese partido llega sin papeleta, nadie, porque la movilidad tiene costo. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. La semana pasada. Yo fui electa a la dirección central. Pero por el amor de Dios, yo tú no eres di un parte. peso. Pero tú, yo lo sé. Yo no di nada, tú lo sabes. Pero no. Tú lo sabes. Simplemente Javier. cogió un viento de cola de alguien. No. Emma, tú lo sabes de testigo. Ella, de primera línea. ella, sin quizás, y yo lo digo públicamente porque yo no tengo problema con eso. Si yo pudiera financiar a 10 mujeres en este país, ella fuera una. Y la otra niña también. Yo ayudo a la juventud si pudiera. Gracias. Yo lo hago. Dame la Ahora, mano, que escucha merece que bien. te dé la mano. Escucha bien. En este país, y la Fuerza del Pueblo que aspira a ser un partido de oposición distinto, porque este país está jodido. Este país todo el mundo es lo mismo. ¿Cómo? En este país la gente abajo dice algo y arriba comete los mismos errores. De hecho, ¿cuál es el problema de la democracia? Es lo que yo critico. Y no es un tema de la Fuerza del Pueblo, es un tema del sistema. Estructural. Aquí se vota por bloque. Yo vi en el interior del país, pasé por un local y yo veo jipetas y carros modernos. Y yo me paro, un juego de gallo que hay aquí. Me dice, no, una reunión de fulano y fulano de las fuerzas del pueblo movilizando la estructura referente a la votación. Y hacen unos Entonces, papelitos. no, yo te voy a decir lo siguiente. Yo tenía mi papelito, vóteme por fulano, vóteme por mengano. Se votaba por 10, creo. Sí, claro. A ver, que estoy empapado. Ah. Entonces, escucha algo. El que no tiene con qué pagar la cuenta en el restaurante El Caney en Sabana de la Mar, por ejemplo, no puede aspirar. Y esa cuenta se va a 200,000 pesos para reunir 20 compañeros que tienen más de un año que no comen marisco, pero aprovechan la situación de que Janel está aspirando para matársela en el restaurante. Porque entonces piden vaina que no están acostumbrados a pedir. Esta es una sociedad que tiene que revisarse. Van a San Juan de la Maguana, que tienen 2 años que no comen chivo con Chenchen. A la provincia de San Juan, ¿verdad? Y cuando Municipio tú San Juan de vas la Maguana. a reunirte con tus compañeros, gente que todos los días comen rulo y vaina, no, yo quiero chivo, y sin hueso, pero es para matar a la compañera, para que la compañera pague al final. No hay problema con eso. La política dominicana tiene un componente demoníaco que son los recursos económicos. Sí. Entonces, espérate, ¿cuál es mi detalle? Es que el dinero no puede movilizar las tropas. Y nosotros tenemos una situación de forma. Además, una vez se alcanza la función pública de cualquier partido, de cualquier momento, ¿tú sabes qué sucede? Y ustedes dos me van a dar la razón. Aquí hay poca gente que la función pública lo ayuda para humildad.
Es el diablo que se le mete. Así es. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ah, estoy de y acuerdo. eso En esa mismo parte también. Estoy de acuerdo. Hay gente que cuando los cargos públicos lo ponen loco, como digo yo. Pero yo te voy a recomendar algo. Toma la mascota de Escobar, si quieres, con la tinta de Shaolin, y empieza a escribir ahora los nombres de tus compañeros muy queridos. Y te apuesto que si en algún momento de la vida llegan al poder ustedes, más del 90% de eso no te cogen el teléfono, ni te saludan más. Hanel, para seguir. Lamento decirte que no es así. Bueno, está bien. El Porque tiempo. ya han estado en el poder y me han tomado el teléfono. Hanel, para seguir con hablando de la política local, tengo dos cosas. En la Fuerza del Pueblo, lo primero es que vemos a un Omar Fernández, senador de la capital, repartiendo mochilas en Dajabón, por ejemplo. Vimos una rendición de cuentas del senador Omar Fernández que parecía una rendición de cuentas presidencial. Yo creo que Omar Fernández es el candidato de la fuerza. Por otra parte, vemos un PLD haciendo oposición, que cada vez que comienza a hacer oposición, Danilo en la calle, su secretario general y mucha gente tirando en las redes de Cambio y Vaso. Yo te puedo interrumpir un segundo. Sí, ¿Tú sabes con cuántos aviones sale Donald Trump? no lo El Air recuerdo. Force One son Ajá. 2 y la Bestia son 2 Sí, y las caravanas presidenciales de los mandatarios del mundo van 2. ¿Tú sabes por qué van 2? Por si falla uno. ya. Ya no voy a responderte más por el tema de Omar. Bueno, entonces seguía con el PLD. Lo que pasa es que la Fuerza del Pueblo no es un partido político todavía. La Fuerza del Pueblo, es más, la mayoría de los partidos en la República Dominicana no son partidos, son movimientos electorales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un partido y un movimiento electoral? El partido político tiene estructura más allá de un periodo electoral. Los movimientos electorales tienen una figura que ronda todo alrededor de esa persona. Y le voy a decir lo siguiente. La Fuerza del Pueblo hoy tiene, sin quizás, el mayor grado de simpatía de la oposición, porque el PLD se ha dedicado a dividirse mucho. Además, Danilo Medina sigue siendo un muro de contención del crecimiento político de otra figura. Pero si Leonel Fernández y Omar Fernández deciden mañana irse para la OTAN, la Fuerza del Pueblo desaparece. Sí. Totalmente. Quedan todos como hormiga en el camino del dedo, dispersos. Porque toda la política de los miembros de la Fuerza del Pueblo es alrededor de Leonel o de Omar. Fernández. Entonces eso es un movimiento electoral. Un partido político es un grupo de personas que gira alrededor de organismos. Y no está mal que sea movimiento político. De hecho, después de la muerte de Trujillo, aquí hemos tenido pocos partidos políticos. Aquí la gente gira alrededor de hombres, no de ideas. Y por eso es que Duarte está jodido. Y por eso es que Santana y Báez permanecen. Para seguir con la siguiente pregunta, que te hablaba de hacer oposición, el gobierno ahora mismo está sumido en crisis. Tiene varios frentes abiertos. Entonces, vemos un PLD que saca la cabeza, con Danilo en las calles, su secretario general y muchas personas tirando por las redes. Entonces, El secretario general del PLD. sí. Pero que el secretario general del PLD, si va a la Duarte Company, nadie sabe quién es. Bueno, pero Que de concluir- paso, una cita ahí. El ex secretario general del PLD ha dicho que extraña a Leonel Fernández. De verdad. ¿Quién es el Palabra secretario? más, Le dijo que palabra vuelva a su menos. partido, le dijo. Palabra más, palabra menos. Charlie Mariotti Le dijo que ha vuelva a su dicho partido. que Leonel vuelva a su partido. Charlie, no es posible, pero sí es posible que ustedes puedan acompañar al presidente Leonel Fernández viniendo ustedes a la Fuerza del Los Pueblo. últimos 20 años, las estructuras políticas de la República Dominicana, de todos los partidos políticos, las figuras de dirección son señaladas. La última vez que aquí había dirigentes políticos fue Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch. Sí, pero después de ahí todo ha sido la cofradía de las comadres. Yo pienso que me Leonel caes Fernández bien. tiene pensamiento, tiene estructura. Es que Leonel tiene una situación, Leonel mi amor, y yo no Fernández. quiero decírtelo en público. El problema de Leonel es que Leonel tiene que creer verdaderamente en el relevo. No es que no lo crea, es que tiene que ejercerlo. Si Leonel hubiese definido de que la mitad de los 10 que van a seleccionar son jóvenes, no es verdad que van a pasar ese grupo de dinosaurios. Yo me siento cómodo con mis amigos, es verdad.
Pero ¿cuándo es que yo voy a creer en la juventud? Cuando Pero esté camino a la tumba. ahí era que yo te quería interrumpir. ¿O tú piensas que el relevo generacional es cuando ya te van a tirar el agua santa, que vas el féretro de espalda? Óyeme, yo ahí tengo mi propia convicción. ¿Quién le permitió a Peña Gómez ser o no ser? ¿Quién? ¿Quién le dio la oportunidad a Peña Gómez? Pero, se forjó él sí, pero con los pensamiento, tiempos, con trabajo político. los tiempos. ¿Quién le dio la oportunidad Sí, pero los a Juan tiempos, Bosch de ser y de formar el Partido Revolucionario los tiempos Dominicano, eran el Partido de la diferentes. Liberación Dominicana? ¿Quién? Pero los Hermano, tiempos eran cada diferentes. época genera su propio relevo a partir de las actuaciones. Giovanni, La juventud no puede esperar Giovanni, que le den de dedo, que le Giovanni, den de mano. en No, esta época- la juventud tiene que actuar en consecuencia. Ese discurso está muy bonito, no, pero en esta no es época, bonito. te voy a decir algo, en Peña esta Gómez época... salió, ¿verdad? En la guerra de abril, Pero oye 1965. oye este dato interesante. No, porque estamos No, hablando este de dato historia. interesante, porque esa posición tuya está muy bonita. Faride fue diputada jovencita. Pero esa- ¿Alguien le puso a Faride Pero en la mano eso? escúchame Por para darte un decirte detalle, algo. porque esa posición tuya está muy bonita para un discurso de barricada en San Carlos. Yo voy ahí a aplaudirte. Tú eres la líder mía, pero escucha Wow, bien. en San Mira, Carlos. No me pudiste poner... a partir de la creación de la comunicación digital 2.0, el liderazgo se construye con falsos epítetos. Aquí hay gente que son humildes delante de las cámaras y después se bañan de alcohol cuando saludan a un pobre. Aquí hay gente que sonríen delante de la gente. Pero eso no es ahora. Eso No, ha sido siempre. pero ahora se modifica el sentimiento colectivo por esta comunicación digital, por esta vaina de redes sociales. Entonces, no compare a Peña Gómez y a Juan Bosch, porque en ese momento era talento puro, era trabajo puro, no había mecanismo de cómo manipular. De hecho, Pues tú me estás dando la razón. No, yo te estoy Estamos en la diciendo- época de la posverdad. exacto. Y la juventud tiene acceso a esa posverdad. Y hemos visto como, por ejemplo, gente que no tiene ningún abolengo está influyendo en los medios de comunicación digital. Y tú sabes de quién hablamos. Eso es Y del verdad, crimen y pero eso. la ¿A él alguien selección... le ha permitido ser o no No, ser no, ese pero eso es muchacho? otra cosa. Porque ¿A eso ese no- muchacho? Sí, pero eso no es política. No es política, pero no, está en sus no, medios. no, pero eso es otra cosa. Yo te puedo decir finalmente que los 10 que salieron en la convención de la Fuerza del Pueblo fueron santificados por el Padre. Si no, no se bautizan. No se bautizan. Y punto. No importa que tengan méritos, Proceso democrático. aguerridos. No, hombre, no, Eso democracia. fue un democrático. No. Eso fue un proceso abierto, plural y democrático, donde los miembros de la dirección central del partido La Fuerza del Pueblo tuvieron la oportunidad de elegir a 10 miembros para la dirección política. Yo te felicito. Darle las gracias a los amigos televidentes por mantener la sintonía en Tribuna TV Podcast. Hemos llegado al final de esta entrega, así que les invitamos a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Tribuna TV Podcast. Muchas gracias.